Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a explicar qué son las razones trigonométricas de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Para esto, necesitamos valernos de un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, como recordarás, tiene en especial que los lados, este y este, que nos forman el ángulo recto, se llaman catetos. El lado que queda opuesto al ángulo recto, que es este, la diagonal, se llama hipotenusa. Les vamos a poner nombre a los ángulos agudos. Primero tenemos el ángulo agudo A, luego el ángulo B, enseguida el ángulo C, que es el ángulo recto. Recuerda que el teorema de Pitágoras y funciones trigonométricas se aplican únicamente a triángulos rectángulos. A otro tipo de triángulos existen otras reglas, otros procedimientos para su solución. Regresando a nuestro triángulo, recuerda que los nombres de los lados llevan el mismo que el ángulo que queda opuesto a ellos. Por eso A en minúsculas es el lado que queda opuesto al ángulo A. Por esa razón aquí vamos a tener B y este va a ser la hipotenusa C. Enseguida vamos a saber qué son las razones trigonométricas. Mira, las razones trigonométricas son la forma en que relacionamos estos tres lados del triángulo rectángulo. ¿Sí? Por esa razón, y si queremos ir en orden, vamos a relacionar este lado con los otros dos, luego este con los otros dos, y enseguida el último, que es la hipotenusa, con los otros dos. Empezamos con esta razón trigonométrica. Razón porque es el cociente de dos cantidades. En este caso son dos lados. Es el lado A entre el lado B. Es la primera razón trigonométrica. La siguiente es porque estamos relacionando al mismo lado, pero con el otro lado, que es la hipotenusa. Llevamos dos razones trigonométricas. Enseguida, y yendo en orden, tomaremos este lado y lo relacionamos primero con A, con el lado A, y enseguida el mismo lado B, pero con el lado C. Luego, como vamos en orden, ahora le toca al lado C, a la hipotenusa. Por esa razón es que relacionamos al lado C con el lado A, y por último el lado C con el lado B. Estas son las razones trigonométricas, es decir, la forma en que relacionamos de dos en dos los lados en un triángulo rectángulo. Pero fíjate que existiría una dificultad de poder referirnos a ellas, a cada una de las 6, de alguna manera que fuera sencilla de identificarlas. Por esas razones que se recurre a las funciones trigonométricas. Enseguida vamos a ver las relaciones trigonométricas o funciones trigonométricas, mejor dicho, de un triángulo rectángulo. Y vamos a empezar con este ángulo. Es el ángulo A. Te vuelvo a recordar que no se calculan las del ángulo C, porque el ángulo C es un ángulo que mide 90 grados. Por esa razón es que vamos a iniciar con el ángulo A. Y tenemos para el ángulo A la primer función trigonométrica. La primer función trigonométrica se llama seno del ángulo y se define como la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Si te das cuenta y revisamos al ángulo A, el cateto opuesto es el que le queda enfrente y la hipotenusa es la única que hay en el triángulo rectángulo. ¿Sí? Y por eso es que nos quedan A entre C. ¿Sí? A entre C. Luego, la segunda función trigonométrica. Esta se llama coseno. E igual que la anterior, se abrevia con las 3 primeras letras de su nombre. Coseno se escribe cos y debe de ir siempre con un nombre de ángulo. El coseno del ángulo A
es la relación que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Si estamos en el ángulo A, el cateto adyacente, es decir, el que le queda a un lado, es ahora B, y la hipotenusa sigue siendo C. Y escribimos por esa razón B entre C. Ahora, tangente. La tangente del ángulo A es la relación del cateto opuesto y el cateto adyacente. Como estamos en A, el opuesto es el lado A y el adyacente es el lado B. Por eso escribimos A entre B. Luego enseguida, después de haber conocido y saber que a estas tres funciones trigonométricas se les llama funciones trigonométricas directas, ahora iremos con la siguiente, que es la primera de las inversas. Se llama cotangente. La cotangente es la inversa de la tangente. Fíjate, tiene los mismos elementos por definición. Nada más que están a la inversa. Por eso se llama función trigonométrica inversa. La cotangente es la relación del cateto adyacente entre el cateto opuesto. Es lo inverso que la tangente, inclusive de sus lados. El cateto adyacente es B y el opuesto es el lado A. Enseguida, secante. La secante del ángulo A es la relación que existe entre la hipotenusa y el cateto adyacente. La hipotenusa C y el cateto adyacente que es B. También te hago la observación que la secante es la inversa del coseno. Mismos elementos, pero a la inversa. Como si se tratara de un reloj de arena. Ya sabes cómo funciona, ¿no? Por último, la cosecante. La cosecante no la podemos abreviar con las tres primeras letras porque se confundiría con el coseno. Por esa razón es que la escribimos con las tres primeras consonantes de la palabra cosecante. Cosecante de A viene a ser la inversa del seno, de la primera función trigonométrica directa. Y es la relación que existe entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Observa que están a la inversa. ¿Verdad que sí? Bueno, ya vimos las funciones trigonométricas del ángulo A. Ahora vamos a ver las funciones trigonométricas de este ángulo, del ángulo B. Iniciamos con la primera y observarás que por definición es cateto opuesto entre hipotenusa, igual que en el otro ángulo. La diferencia es que como el ángulo B tiene de opuesto al lado B, por eso es B entre C, que es la hipotenusa. Ahora coseno. El coseno del ángulo, igual que en el anterior, por definición es cateto adyacente entre hipotenusa. Observa. ¿Verdad que sí? Pero los lados son distintos. Bueno, nos referimos únicamente al cateto adyacente, porque ahora este lado A es el adyacente al ángulo B. ¿Verdad que sí? Tangente. La tangente de B es la relación del opuesto y el adyacente. Y por lados, el opuesto es el lado B, como se ve en la figura, y el adyacente al ángulo B es el que le queda junto al ángulo B, que es el lado A. Otra vez volvemos a reiterar que estas tres funciones, las primeras, se llaman funciones trigonométricas directas. Inclusive si se te olvida cómo se llama o quiénes son, en tu calculadora puedes observar que son las que aparecen en nuestras calculadoras, porque las otras tres no aparecen, ya que se obtienen por recíproco. Bueno, continuamos con las funciones trigonométricas inversas. Y tenemos la cotangente, que como ya dijimos, mismos elementos, pero invertidos. La cotangente es inversa de la tangente. La secante es inversa del coseno. Y por último, la cosecante, que viene a ser inversa del seno. Estas son pues las funciones trigonométricas de los ángulos agudos. Ahora fíjate que existe una propiedad muy particular entre los ángulos agudos. Mira, este cociente es el mismo que tenemos acá, ¿sí?
Y decimos, por esa razón, que el seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. Fíjate, las razones son iguales. Entonces, por eso indicamos con esta flechita que el seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. Pero también existe entre el ángulo B y el ángulo A esta relación. Mira, es B sobre C en el seno del ángulo B, y también es B sobre C en el coseno del ángulo A. Y como dije hace un momento, el seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. Y tiene doble sentido esta flecha porque también puedo leer hacia arriba que el coseno de un ángulo es igual al seno de su complemento, como lo que observamos acá. ¿Ya te fijaste? B entre C en el coseno del ángulo A, y en el seno de B también B entre C. La misma se repite, la misma propiedad se repite entre la cotangente y la cotangente de ángulos complementarios. Es A sobre B en este caso de la tangente del ángulo A, y en el ángulo B también es A sobre B. Por esa razón también le ponemos una flechita de doble dirección. Y como entre la tangente de un ángulo y la cotangente de su complemento existe esta propiedad de igualdad, por eso aquí también ponemos otra flecha de doble sentido. ¿Y qué crees? También en la secante y en la cosecante de los ángulos complementarios. Complementarios deben de ser los ángulos del mismo triángulo, porque si tú quieres ver esta propiedad en dos ángulos diferentes, no va a ser lo mismo. Mira, secante es C sobre B y de su complemento es C sobre B. Por eso ponemos otra flechita. Y lo mismo ocurre entre la secante de B y la cosecante de A. Es C sobre A y aquí también C sobre A. Esas propiedades tienen los ángulos complementarios y sus funciones trigonométricas. Y entonces, fíjate que llevan un nombre especial. Estas relaciones se llaman cofunciones. Cofunciones entonces son la propiedad que tienen los ángulos complementarios, y son en parejas del seno y el coseno, tangente y cotangente, y secante y cosecante. ¿Qué te pareció? Muy interesante, ¿verdad? Bueno, pues te doy las gracias por consultar este video, y te espero en el siguiente, en el cual vamos a demostrar cómo se resuelve un triángulo rectángulo. Hasta luego.